Hola estudiantes, en esta lección continuaremos nuestro estudio de probabilidad. Discutiremos eventos independientes y dependientes, así como también probabilidad condicional. Sigamos adelante y comencemos. Los eventos A y B son eventos independientes y la probabilidad de que ocurra el evento B es la misma, independientemente de si se produce o no. Cuando tenemos eventos independientes, la probabilidad de que ocurra y ocurra B es igual a la probabilidad de un tiempo, la probabilidad de B. Mira algunos ejemplos para el número 1. ¿Cuál es la probabilidad de tirar 1 o 2 en un dado de 6 dados, y luego elegir una reina de una baraja de 52 cartas? Podemos indicar la probabilidad usando esta notación aquí: la probabilidad de 1 o 2 en un dado, y luego una reina de un mazo de cartas. Dos eventos son independientes porque el resultado de un evento no afecta el resultado del otro, por lo que es igual a la probabilidad de 1 o 2 en un dado, veces la probabilidad de seleccionar una reina de una baraja de cartas. La probabilidad de sacar 1 o 2 en el dado es 2. Dividido por 6 o 2, 6. Porque hay dos resultados favorables de un total de 6, y luego multiplica la probabilidad de que algo sea una reina de una baraja de cartas porque hay 4 reinas en la baraja de 52 cartas del. La probabilidad de seleccionar una reina es 4 dividida por 52 o 4 o 50 segundos. Sigamos adelante y encontremos este producto en el T84. Tenemos 2 dividido por 6 multiplicado por 4 dividido por 52. Ingrese matemáticas, ingrese nos dará la fracción simplificada B. La probabilidad de recordar 139 puede expresarse como una fracción decimal o porcentaje simplificado. Avancemos y demos los 3 y obtengamos el decimal a 3 decimales que nos dará nuestro porcentaje a un decimal. Ya tenemos el decimal aquí porque tenemos un 6 en el cuarto decimal que redondeamos a 0.026, lo que es igual a 2.6%. y otra vez. Estos dos eventos son independientes porque el resultado de un evento no afecta el resultado del otro. Para el número 2, ¿cuál es su probabilidad de sacar un 6 en un dado y luego lanzar un par? Por lo que el resultado del primer lanzamiento no afecta el resultado de la segunda fila, por lo que una vez más, estos dos eventos son independientes y, por lo tanto, la probabilidad de obtener un 6 y luego par es igual a la probabilidad de tirar un 6 veces o la probabilidad de tirar un par. La probabilidad de tirar un 6 es 1/6 o 1/6 veces la probabilidad de obtener un número par, y luego muero son 2, 4 y 6. Hay 3 resultados favorables, de un total de 6, lo que nos da una probabilidad de 3/6. Vamos a multiplicar aquí a mano, hay 1, 3 y 3 y 2, 3 y 6 que nos da la probabilidad de 1 o 12 como fracción simplificada como decimal a 3 decimales. Tener 0.083, que es igual a 8.3%, y ahora hablemos de probabilidad condicional. La probabilidad de que el evento B ocurre dado el evento de que ha sucedido se representa usando esta notación aquí, que se lee como la probable de B dada A. La probabilidad de que B se haya dado una. Así que para el número 3, Amanda tira un 6 y tuvo que morir en su primer tiro, obtiene un 4 y luego vuelve a rodar. Para la parte A, probabilidad de Rosa de que el segundo lanzamiento sea también un 4, lo que indicamos como la probabilidad de sacar 4 dado que el primer lanzamiento fue una para cada tirada de un dado es independiente. Nuevamente, lo que significa que el resultado del primer lanzamiento no afecta el resultado del segundo lanzamiento y, por lo tanto, su probabilidad de obtener 4 en el segundo lanzamiento dados los primeros lanzamientos de 4 es lo mismo que intimidar a rodar un 4, que es 1. Sexto, y dejémoslo como una fracción simplificada de la letra B. ¿Cuál es su probabilidad de que el segundo lanzamiento sea impar nuevamente dado que el primer lanzamiento fue un 4 y, una vez más, dados los primeros lanzamientos de 4 no afecta el resultado o la probabilidad de obtener un impar en el segundo lanzamiento? Los números impares del 1 al 6 son 1, 3 y 5. Hay 3 resultados favorables de un total de 6, lo que nos da una probabilidad de 3/6 que se simplifica a la mitad.
no todos serán tan sencillos. Eche un vistazo a algunos ejemplos adicionales en esta tabla que muestra un conjunto de puntajes por género, por lo que para un queremos que la probabilidad de que un estudiante puntúe en un determinado dado que el estudiante era mujer. Así que debido a que nos dieron que el estudiante era una mujer, solo nos preocupa esta fila aquí. Noten cómo hay un total de 41 mujeres 14, de los cuales recibió una y, por lo tanto, su probabilidad de recibir un dado que el estudiante era una mujer es 14 de 41 o 14 divididos por 41 o 1440. Primero y vamos a expresar esto como un decimal, así como un porcentaje 14 dividido por 4123. Lugares decimales es 0.341 redondeamos hacia abajo porque es un 4 en el cuarto decimal, que es 34.1%. Para la parte B, queremos la probabilidad de que el estudiante sea mujer dado que recibió una A, por lo que para la parte B solo nos preocupa la columna. Esta columna aquí observa cómo hay un total de 17 estudiantes de 14 son mujeres y, por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante es mujer dado que el estudiante recibió una A es 14 dividido por 17 o 14/17. Es aproximadamente 0.8 a 4. Aviso aquí redondeamos hacia arriba debido a los 5 en el cuarto decimal. Es igual a 82.4%. Para el número 5, se les dio una prueba de embarazo en el hogar a las mujeres, y luego se verificó el embarazo a través de análisis de sangre. Así que primero queremos encontrar la probabilidad de que la mujer sea positiva dado que estaba embarazada, así que porque se nos dice que está embarazada solo nos preocupa esta fila. Aquí noten cómo hay un total de 85 mujeres embarazadas. 79 de los cuales dieron positivo y, por lo tanto, la probabilidad de dar positivo a una embarazada es igual a 79 dividido por 85 o 79. 80 quintos y se nos dice que redondeemos a 4 decimales, así que ahora convertiremos esto a 79 decimal dividido por 85 a 4 decimales es 0.9294. A continuación, queremos la probabilidad de quedar embarazada dado un resultado positivo de la prueba, por lo que se nos da un resultado positivo de la prueba y, por lo tanto, solo nos preocupa este aviso de columna. Como hay un total de 84 resultados positivos de la prueba de que 84/79 están embarazadas y, por lo tanto, su probabilidad de estar embarazadas con una prueba positiva. Resultado hay 79 dividido por 84. Convertir a un decimal a 4 decimales. Tenemos 0.9 las 4 y 5. Luego queremos la probabilidad de un resultado negativo dado que la mujer estaba embarazada. Así que debido a que nos dieron que la mujer estaba embarazada nuevamente, solo nos preocupa esto. Fila de las 85 mujeres embarazadas notan que 6 tuvieron un resultado negativo y, por lo tanto, la probabilidad de un resultado negativo dado embarazada es 6 dividido por 85, que es aproximadamente 0.0706, y para el último ejemplo queremos la probabilidad de no embarazada dado un resultado negativo de la prueba, por lo que se nos da un resultado negativo de la prueba y, por lo tanto, solo estábamos preocupados por este aviso de columna. Hay un total de 72 pruebas negativas, resultados 66 de los cuales no estaban embarazadas y, por lo tanto, su probabilidad de no estar embarazada dado un resultado negativo de la prueba es 66 dividido por 72. Que es aproximadamente 0.9167 para el número 6 a continuación. Es una lista de todos los resultados posibles en el experimento de lanzar 2 dados, por lo que el primer número es el primer lanzamiento, el segundo número es el segundo lanzamiento.
Primero quiero encontrar que la probabilidad de que esta suma sea impar recuerda números impares, y números como 1, 3, 5, 7, 9, 11, y así debe tener sentido la mitad. Las sumas serán impares y la mitad serán pares. Sigamos adelante y destaquemos las sumas impares que tenemos una suma de 3, 5, 7, 3. 5, 7, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Observe cómo hay un patrón en las sumas impares. Y la mitad de las sumas son impares, lo que significa que hay 18 resultados favorables de un total de 36. 18 divididos por 36 como una fracción simplificada se simplifica a 1, 2. Si ingresamos 1, 2 luego queremos que la probabilidad de la suma sea 5. Avancemos y destaquemos las sumas de 5, y nuevamente notaremos un patrón en la tabla. Así que tenemos 4 más 1 es 5, 3 más 2, 2 más 3, 1 más 4. No hay otras sumas de 5. Hay 4 resultados favorables de un total de 36 resultados que nos dan una probabilidad de 1, 9. A continuación queremos la probabilidad de que la suma sea 7, entonces tenemos 6 más 1, 5 más 2, 4 más 3, 3 más 4, 2 más 5, y 1 más 6. No hay otras sumas de 7. Hay 6 resultados favorables de un total de 36, lo que nos da una probabilidad de 6, 36 que se simplifica a 1, 6. La siguiente probabilidad es la probabilidad de que la suma sea 7, y al menos uno de los dados sea 1, así que aquí tenemos las sumas de 7 pero ahora tenemos y en al menos uno de los dados tiene que ser 1 y, por lo tanto, debemos eliminar el 5 y 2 4, y 3 3 y 4 y 2 y 5 solo hay 2 sumas de 7 y al menos uno de los dados es un 1. Por lo que hay 2 resultados favoritos de un total de 36 a 36. Simplifica a 118 y para la última probabilidad aquí tenemos una suma de 7 o en al menos uno de los dados es 1, así que porque tenemos o podemos seguir adelante y resaltar todas las sumas de 7. Pero también debe resaltar todos los roles donde al menos uno de los dados es un que incluye 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 3, 1, 4,1 y 5,1. Todos estos resultados tienen una suma de 7 o al menos uno de los dados es un 1, por lo que tenemos un total de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Febril sale de un total de 36. Lo que nos da una probabilidad de 15/36, lo que simplifica porque 15 y 36 comparten un factor común de 3. La probabilidad se simplifica a 512, y ahora hablemos de la probabilidad de eventos dependientes. Los eventos dependientes son eventos en los que el resultado de un evento afecta el resultado del otro, por lo que los respiraderos A y B son dependientes, lo que significa que no es independiente de la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de un tiempo, la probabilidad de B dado que ha ocurrido A. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esto para. Número 7. Queremos calcular la probabilidad de sacar 2 palos de un mazo de cartas estándar, que es lo mismo que sacar un palo de un mazo de cartas que no lo reemplaza y al dibujar un palo en la segunda carta podemos indicar esta probabilidad como una probabilidad de un palo, y la probabilidad de sacar un palo en la primera carta. Afectar la probabilidad de sacar un palo en la segunda carta, razón por la cual estos dos eventos son dependientes o no independientes y, por lo tanto, la probabilidad del palo y el palo es igual a la probabilidad de un palo en la primera carta multiplicada por la probabilidad de un palo en la segunda carta dado que la primera carta es un club, así que echemos un vistazo a nuestras cartas a continuación, destaquemos los clubes que son estas 13 cartas aquí. Entonces la probabilidad de resbalar un palo en la primera carta es 13 dividida por 52 o 13/50 segundos porque
Hay 13 clubes de 52 cartas multiplicadas por la probabilidad de que un club reciba la primera carta como un club. Supongamos que la primera tarjeta era 2 de clubes. Observe ahora que cuando robemos la segunda carta, solo hay 51 cartas, ambas son palos y, por lo tanto, la probabilidad de voltear un palo dado. La primera carta como club es 12 dividida por 51 o 1250 primero. Y se nos dice que demos la respuesta como decimal a 4 decimales, así que ahora volveremos a la calculadora, y encontraremos este producto 13 dividido por 52 veces. 12 dividido entre 51 ingresamos porque tenemos un 2, y el quinto lugar decimal lo redondeamos a 0.0588. Para el número 8 queremos encontrar la probabilidad de sacar 2 ases de un mazo estándar de 52 cartas, que es la probabilidad de sacar un as en la primera carta y un as en la segunda carta. Y el resultado de robar un as en la primera carta afecta el resultado de robar un as en la segunda carta. Estos dos eventos son dependientes o no independientes. Significa que la probabilidad de un as en un as es igual a la probabilidad de un as multiplicado por la probabilidad de un as en la segunda carta dado que la primera carta es un as. Sigamos adelante y destaquemos los ases que están aquí a la derecha. Son un total de 4 ases de las 52 cartas, la probabilidad de que la primera carta sea un as es 4 dividido por 52 o 4/50 segundos por. La probabilidad de un as dada la primera carta es un as, y de nuevo supongamos que la primera carta era el as de diamantes. Ahora hay 51 cartas 3D que son ases y, por lo tanto, la probabilidad de un as dada la primera carta es un as dividido por 51. Volviendo a la calculadora porque tenemos un 2 en el quinto decimal, redondeamos a 0.0045. Y ahora has hecho o probabilidad, la probabilidad de que A o B ocurra es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos. La probabilidad de A y B ahora a veces la probabilidad de A y B será 0 porque A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo cuando esto sucede eventos. A y B son mutuamente excluyentes. Si A y B pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces la probabilidad de A y B no será 0, y los eventos no serán mutuamente excluyentes. Echemos un vistazo a dos ejemplos. Hanel roba una carta de un mazo estándar de 52 cartas. Determina la probabilidad de sacar un 10 o un 2 porque la carta no puede ser un 10 o un 2 al mismo tiempo. La probabilidad de A y B será 0 porque los dos eventos son mutuamente excluyentes. Vamos y apliquemos la fórmula de todos modos. La probabilidad de que una carta sea un 10 o 2 es igual a la probabilidad de sacar una carta de 10 más la probabilidad de robar una carta 2 menos la probabilidad de sacar una carta es un 10 y un 2 mirando el. Debajo de las cartas sabemos que hay 4 tans en el mazo y, por lo tanto, la probabilidad de sacar una carta de 10 es 4 dividida por 52 más la probabilidad de robar una carta 2 también es 4 dividido entre 52, y luego menos la probabilidad de robar una carta que es 8 y un 2. No hay cartas en el mazo que son y 10 y un 2 al mismo tiempo, lo que nos da menos 0, lo que nos da una probabilidad final de 8 dividido por 52 que se simplifica a 2/13. Y se nos dice que dejemos la probabilidad como una fracción simplificada, y para el recorte rústico de la parte B, la probabilidad de sacar un 10 o un palo. Ahora una carta puede ser un 10 y un palo al mismo tiempo y, por lo tanto, estos dos eventos no son mutuamente excluyentes y, por lo tanto, la probabilidad de A y B no va a sea 0. Avancemos y configuremos esto. La probabilidad de sacar una carta es un 10 o un palo es igual a la probabilidad de un 10 más la probabilidad de un palo menos la probabilidad de que una carta sea un 10 y un palo, así que sabemos que hay 4 10. De 52 cartas, sigamos adelante y destaquemos que serían estas 4 cartas aquí, lo que nos da 4 divididas por 52 más la probabilidad de un club. Hay 13 cartas que son clubes del.
la probabilidad de sacar un palo es 13. Dividido por 52, pero observe cómo en este caso contamos el 10 de clubes dos veces, lo contrarrestamos en el probabilidad de una carta de 10 y la probabilidad de un club, por eso tenemos que restar la probabilidad de que una carta sea un 10, y club la probabilidad de sacar un 10 de clubes es 1,52. Así que tenemos menos un dividido entre 52, así que porque podemos de los 10 clubes dos veces, es por eso que restamos esta probabilidad una vez, que es igual a 16,50 segundos, que se simplifica a 413. Echemos un vistazo a un ejemplo más o probabilidad. Esta vez usamos la tabla donde nuevamente tenemos puntajes de exámenes para hombres y mujeres, así que el estudiante se selecciona al azar, mientras que la probabilidad de que el estudiante sea hombre o reciba una B es igual a la probabilidad de seleccionar un estudiante hombre más la probabilidad de seleccionar un estudiante B menos la probabilidad de comenzar un estudiante que sea hombre y recibió una B, así que mirando la tabla, la probabilidad de seleccionar un hombre mirando esta fila aquí, observe que hay 22 hombres. De un total de 59 estudiantes, la probabilidad de ser hombre es 22 dividida por 59 y luego tenemos más la probabilidad. El estudiante recibió un B, aquí está la columna B, observe cómo hay 25 estudiantes B en un 59, por lo que tenemos más 25 divididos por 59 y luego tenemos menos la probabilidad de que un estudiante sea hombre y reciba una B, que son estos 13 estudiantes. Aquí contamos estos 13 estudiantes en el total masculino, así como el total B, por eso tenemos que restar esta probabilidad aquí. La probabilidad de que el estudiante sea hombre y reciba una B es 13 dividido por 59. Y 22 más 25 menos 13 es igual a 34. Dándonos 34,59 para el último ejemplo. Queremos encontrar la probabilidad de que el estudiante recibió una A o es mujer. Esto es igual a la probabilidad de que el estudiante recibió una A más la probabilidad de que el estudiante sea mujer. La probabilidad de que el estudiante recibió una A y es femenina, por lo que la probabilidad de que el estudiante recibió una notificación A. Como hay 11 estudiantes de un total de 59. Dándonos 11 dividido por 59 más la probabilidad de que el estudiante sea mujer, todas las mujeres están en esta fila aquí. Hay 37 mujeres en un 59 dándonos más 37. 59, así que 37,59, y luego menos la probabilidad de que el estudiante reciba una A, y le vaya bien a las hembras. A están aquí. Son 8 A estudiantes que también son mujeres. La probabilidad de A y mujeres es 8 dividido por 59. Nuevamente restamos esta probabilidad aquí porque no podemos estos 8 estudiantes en el total femenino así como en el total los contamos dos veces y, por lo tanto, restamos esta probabilidad aquí que resulta en ellos. Solo se cuenta una vez. 11 más 37 menos 8 es 40 dándonos 40,50 novenos. Bien, espero que hayas encontrado esto útil.